Hola con todos, somos el grupo número 6 y a continuación vamos a hablar acerca del siguiente caso. En el 2025, la alcaldesa de Quito, Fanny Dueñas, fue acusada por el Consejo Metropolitano de haber cometido actos de corrupción. Como corresponde, una comisión especializada de mesa emitió un informe previo y no vinculante donde indicaba que, analizados los elementos de cargo, habían elementos para destituir a la alcaldesa. La alcaldesa, por su parte, señaló que presentó sendos documentos de descargo ante esta comisión, que no fueron analizados ni tomados en cuenta para el informe. También señala que se había vulnerado su derecho a la defensa. Mediante resolución 22-2025, el Consejo Metropolitano destituyó a la alcaldesa, basándose exclusivamente en el informe de mesa. Además, se le condenó a no participar en elecciones populares por el resto de su vida. Ante esto, la exalcaldesa Dueñas le contrató a usted para iniciar acciones Una vez expuesto el presente caso hipotético, entendamos un poco qué es la acción de protección. Es la garantía jurisdiccional que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos, es decir, como un mecanismo a disposición de las personas para la protección de sus derechos fundamentales o humanos frente al poder del Estado e incluso frente al poder de particulares. Gracias. Pregunta número 1. ¿Es procedente la acción de protección contra qué acto de la administración pública en este caso? Justifique su respuesta. La acción de protección es procedente solo si un acto u omisión causa efectos generales directamente a la persona, como se lo constata en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 40, donde indican los requisitos para ser aplicable, y el artículo 41 es donde indica cuándo se debe de proceder. En este caso, parece proceder la acción de protección, teniendo en cuenta el artículo 88 de la Constitución del Ecuador, que menciona que la acción de protección es aplicable ante el incumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución. La acción de protección se dirigirá contra el control administrativo del Consejo Metropolitano que destituyó a la alcaldesa y la inhabilitó de futuras elecciones. Esta decisión parece haberse basado exclusivamente en el informe de mesa, sin tomar en cuenta los documentos de descargo presentados por la alcaldesa, lo que posiblemente viole su derecho a la defensa y al debido proceso. La alcaldesa argumenta que se violó su derecho a la defensa porque sus pruebas no han sido consideradas. El derecho a la defensa es una garantía fundamental en cualquier proceso y si se demuestra que no se respetó el acto administrativo, podrá ser anulado. Además, la condena de la alcaldesa a no participar en elecciones populares por el resto de su vida podría ser considerada una violación de su derecho a participar en asuntos públicos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En resumen, la acción de protección sería procedente porque los actos del Consejo Metropolitano parecen haber violado los derechos de la alcaldesa al debido proceso y a la defensa y a participar en asuntos públicos. La acción buscaría la anulación de estos actos y la restitución de los derechos de la alcaldesa. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, vemos el segundo punto, donde nos manifiesta que la ex alcaldesa le sugiere aplicar los estándares del caso Petro Urrego versus Colombia ante la justicia constitucional. ¿Es aplicable este caso a la situación planteada? De hecho, nosotros tenemos las herramientas jurisdiccionales o las garantías jurisdiccionales dentro de nuestra Constitución, ya mismo que podemos usar en el presente caso, ¿no? Presentando una acción de protección, argumentando una violación de los derechos planteados en la Constitución, como lo son el derecho en el artículo 61, numeral 1 y 2, que son los derechos a elegir y ser elegidos, y el derecho a la participación en los asuntos de intereses públicos, ¿no? Asimismo, vemos una vulneración del derecho en el artículo 76, literal C, donde hablamos del derecho a ser escuchados en todo momento o en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, siendo así que a la exalcaldesa se le ha vulnerado este derecho, puesto que se toma en consideración un informe no argumentado, ¿no? Y de esta forma dándole una sentencia de la no participación política dentro de las elecciones, ¿no? Pues es así que sugeriría en primer caso o en primera instancia una acción de protección, puesto que el caso Petro Urrego versus Colombia es un caso planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo así
que nosotros tenemos que agotar las instancias internas del país para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o plantear un caso ante esta entidad como tal. Eso como exposición, doctor. Muchas gracias. La privación del derecho a ser elegido a la señora Dueñas parece contravenir estándares internacionales de derechos humanos, tal como están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo indica en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también según el artículo 23.2 de la Convención de este derecho, pues, por lo tanto, en base a lo anterior, la decisión de privar a la señora Dueñas de su posibilidad de ser elegida por voto popular no parece ser convencional, pues este podría ser susceptible de impugnación ante las autoridades judiciales nacionales y potencialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.